Soy César Toro Montalvo. El tema de hoy es José María Arguedas, poeta, escritor y mitólogo. José María Arguedas significa la cumbre del pensamiento mágico en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Su configuración de novelista lo acredita en ser pionero de los estudios del folclore en el Perú. Además de destacado narrador, fue poeta que cultivó el verso andino con una certidumbre del hombre que vive en la sierra del Perú. Es Arguedas siempre la otra cara de ese Perú profundo, con montañas enhiestas, con ríos y valles fecundos que dan la muestra de un espacio geográfico impresionante. Arguedas es un impresionante narrador del mundo telúrico andino. Haber recogido mitos, leyendas y cuentos maravillosos en los distintos puntos de la serranía del Perú lo ha hecho un invalorable e incansable mitólogo. Hablaremos de José María Arguedas, poeta. De esa forma de hablar del indio, de sus varios quehaceres en el agro, en el campo, su alma que se enraiza en la flora y la fauna, de ese enriquecimiento también muestra el otro lado y las fases de la explotación del indio. Es Arguedas un poeta indigenista, vernacular y folclórico, pero asimismo trae un mensaje en sus versos que hablan de huaynos, mulizas, danzas y otras formas expresivas artísticas de la Sierra del Perú. Por eso que en Catatay, su obra poética publicada en 1984 por Sibila Arredondo de Arguedas, su esposa, va mostrando los pocos poemas que él ha escrito. Catatay es una hermosa muestra de los poemas vernaculares y folclóricos de Arguedas. Voy a leer un poema para que tengan ustedes la sensación serrana, pero también la rebeldía del indio. Desde mi libro José María Arguedas, biografía e imágenes del escritor mágico indigenista, mostraré este poema que naturalmente nos va a hablar de esa forma de cómo él se dirige a el dios Amaru, pero también habla de la serpiente. Escucha, Padre mío, mi Dios, serpiente, escucha. Las balas están matando, las ametralladoras están reventando las venas, los sables de los hierros están cortando la carne humana, los caballos con sus herrajes, con sus locos y pesados cascos, mi cabeza, mi estómago están reventando aquí y en todas partes. Vean qué dramático este cuadro. Habla del dios Amaru, habla de esta serpiente y dicen cómo los otros están destrozando el alma, la de mis compañeros, la de mis congéneres. Vallejo como Arguedas, los dos hablan del indio, de la explotación, de esa forma en que han llegado a condiciones realmente impresionantes. Por ejemplo, en su poema Catatay, Vallejo habla de la tierra, dice: dicen que tiembla
la sombra de mi pueblo. Está temblando porque ha tocado la triste sombra del corazón de las mujeres. No tiembles, dolor, dolor. La sombra de los cóndores se acercan. ¿A qué viene la sombra? ¿Viene en nombre de las montañas sagradas o a nombre de la sangre de Jesús? No tiemble, no estés temblando, no es sangre, no son montañas. Es el resplandor del sol que llega en las plumas de los cóndores. Tengo miedo, Padre mío. El sol quema, quema el ganado, quema las cementeras. Dicen que en los cerros lejanos, que en los bosques sin fin, una hambrienta serpiente, serpiente diosa, hijo del sol dorada, están buscando a los hombres. Vean qué patético este tema de cómo la mitología andina se reencarnan estos dioses, los cóndores, pero también cómo todo tiembla, cómo todo es casi como un mundo sísmico andino cuando hay explotación, cuando hay estas formas de vida. Hombre, naturaleza, dioses y poderes se entrecruzan, pero también la opresión y la opulencia están siempre en contemporaneidad. Es Arguedas, un poeta que funda la poesía indigenista, el más alto de los poetas quechuas contemporáneos, al lado de Mario Florián, Andrés Anicante, Quilco Huaraca, en fin, otros notables indigenistas peruanos. Hablaremos ahora de Arguedas como escritor. Si bien es cierto que Arguedas es un vigoroso novelista, no menos notable es su narrativa. Algunos de sus cuentos fueron publicados en diversas revistas y aparecieron desde la década del 30 hasta sus últimos años. La agonía de Razuñiti es uno de ellos, un memorable texto narrativo que habla del danzac Razuñiti. Aquí va expresando una simbiosis de pelea entre la vida y la muerte. El danzante hace una serie de malabares circenses y habla de los guamanis, que son el dios montaña, el que le da fuerza, valor a Razuñiti. Razuñiti es un danzante de tijeras, un artista que se introduce dentro del tema de los dioses, la montaña y su pueblo. Además, hay un trasfondo de transmutación. El danzante se convierte en un felino, en un dios, pero así mismo también es un hombre que lucha contra los males, pero también busca los bienes, deja un legado a su pueblo. La leyenda agoniza casi como una especie de leyenda entre el demonio, el cielo y lo que deja como legado. Es Arguedas aquí un narrador que muestra el espíritu mágico de la danza. Su libro cuento, Agua, que constituye 3 textos, Agua, Los Escoleros y por supuesto Guarmacuyay, son los primeros relatos que le han dado fama a su primera época. Agua es un cuento que habla de la siembra, la forma como conviven los comuneros en la sierra, pero también es un texto de enfrentamiento entre gamonales y opresores. Guarma Cuyay, amor de niño, es el niño Ernesto, el propio escritor. Su amor se enamora de Justinita, una cholita que él la ve de lejos, se enamora, pero Cutu es el elegido, casi le siente cólera por esta forma como Justinita va dándole sus amores al Cutu. Y aquí el niño Ernesto se siente opresivo, no puede hacer nada, porque él es todavía un niño, pero está enamorada de Justinita, una andina y bella muchacha a la que el Cutu por último lo lleva y lo deja casi solo. Por eso que
Guarmacuyay constituye un amor inocente, un amor de niño hacia una muchacha andina. Hijo Solo es un cuento que trata del perro Hijo Solo, a la que los comuneros lo quieren, pero a veces lo abandonan y vive a su suerte o mala suerte. Además, el cuento es un relato que muestra la imagen del animal a la que en los Andes, sobre todo el perro, lo quieren mucho. Es una especie de acompañante, no solamente en las chacras, sino en las montañas. El sueño del Pongo, uno de los más delirantes y angustiosos relatos que Arguedas pudo haber escrito. El sueño del Pongo además constituye una fuerza de choque entre los ricos y los pobres. El Pongo es un ser, un indio, en que vive sumergido en este lugar y es explotado por el ricachón, por el patrón, quien lo veja, lo trata como animal, le dice, siéntate, arrodíllate en mi delante, lo hace realmente, el hazme reír con los comuneros. Además de explotarlo, lo trata muy mal y él es producto de las saciedades inhumanas del rico hacendado y ricachón. El sueño del Pongo es un relato realmente impresionante porque además llega un momento en que el Pongo le dice al rico, quiero contarle un sueño, y él le dice, a mí no me puede relatar nada, pero él me escucha, le dice, nosotros estamos en el cielo, hemos muerto. ¿Cómo se queda? Sí, he soñado eso, he visto eso, estamos en el cielo, los dos estamos desnudos, y aparece el San Labrador y nos mira. Y así que él se llama San Francisco. Él nos está mirando. ¿Y qué pasa después? Le dice al ángel bueno y al ángel más pequeño que traiga una copa con chancaca. Y en otra copa traiga un excremento. Y le dice al ángel grande, le dice, usted va a untar al Pongo, al indio, con la chancaca. Y al ángel pequeño, al otro, le dice, usted va a untar al rico con el excremento. Y así que San Francisco da la orden. Ahora sí, lámanse los dos. ¿Y qué pasa? Que el Pongo lame la chancaca del rico y el rico lame el excremento del indio, del Pongo. Así termina este cuento de notable calidad narrativa. Arguedas ha llegado a su máximo esplendor con este tema que pertenece a la tradición oral. Doña Caetana es un cuento casi biográfico de una madre india, era costurera, tuvo un hijo al cual murió, desapareció, pero ella se queda sola y va hablando también un poco de lo que fue José María Arguedas. Doña Caetana, ubicado en Apurímac, es un cuento de humanidad, de cómo una mujer sola puede seguir dándonos ejemplo de heroísmo, desprendimiento y capacidad amorosa de madre. Veamos ahora los cuentos orales de José María Arguedas. Se ha dicho que su carrera de profesor, de docente, en algunos puntos de la Sierra del Perú, sobre todo en Maranganí, en Cusco, él pudo recoger cuentos que le contó Carmen Taripa, que era una informante, hablaba en quechua y sabía maravillas de historias que ella solía contar. Arguedas le escuchaba con mucho aprecio, Carmen Taripa, que además va mostrando las varias versiones de textos, sobre todo la amante de la culebra. Es una historia muy singular de cómo un forastero llega y se convierte, de pronto ama a una chica y un día él aparece como una culebra. Y ya él había dormido con ella y además le había hecho el amor y
ella va a parir culebritas. De este modo sus padres se sienten mal por este hecho y como sea tratan de liquidar a este hombre que se había convertido en culebra, y el amante, que era la niña muy hermosa, llega a tener estos hijos y lo matan a las culebritas porque realmente había sucedido un hecho insólito. El torito de la piel brillante, uno de los cuentos que a mí me ha traído siempre en mis clases, porque seguramente la historia está unida entre lo real y lo irreal, entre lo mitológico y lo andino. El realismo mágico es que aquí Arguedas va mostrando la historia de un torito. Dicen que una pareja de andinos en la sierra del Perú tienen una vaca hermosa, y un día aparece preñada y no saben de quién es esto. Y así que la vaca pare un torito de color brillante. La pareja de comuneros, al verlo, lo crían con mucho cariño al torito, y al hombre, a su dueño, siempre lo seguía en el campo. Se iba por un lugar y el torito iba detrás, lo seguía. Iba para el río, lo seguía. Iba para el lado, lo seguía. Siempre lo seguía, lo quería muchísimo. Cierta vez que se fueron camino al lago con el dueño, al regresar no se dio cuenta del torito y regresó a su casa. Cuando llegó, el torito no estaba con él. ¿Qué había pasado ahí? El torito estuvo viendo el lago y de pronto del remolino del lago se montó y ¡wow! Apareció un toro grandazo, cachudo, y le dijo al torito: ahora mismo tienes que luchar conmigo, o mueres o vives. Si no me haces caso, yo te arrojaré a este. No, mi señor, le dice el torito, yo quiero, no, por favor, déjame despedir de mis dueños. Ya. Vas y regresas, te esperaría a tal hora. Y así que él va, llega a casa y los dueños del torito se quedan impresionados de lo que le había sucedido, y los dueños le dicen: no, no te va a suceder eso. Así que lo acompañan hacia el lado para ver si esto sucedía, pero el torito le rogó: por favor, ya no me sigan, súbete a la montaña y de ahí me vas a ver. Por más que los dueños seguían rogándole al torito, de este modo van a despedirlo al animalito, y él se dirige hacia el lago para encontrarse con el monstruo que había salido. Así que al llegar, al verse los dos, el toro grande y el torito comenzaron a pelear. ¡Pum, pa, pum, pa, pam! Lo botaba por allá, por acá, por allá. Y poco a poco lo iba arrinconando hasta que llegó al lago, y de un solo astazo al torito lo metió al lago, y el torito murió. Y encima el toro, encima. Cuando eso vio sus dueños de la montaña, comenzaron a llorar, él y su señora casi se cayeron muertos de pura pena, y miraron a la vaca, pero la vaca nunca más volvió a dar un torito como estos. Y así termina este cuento. Es decir, acá Arguedas está mostrando la tradición oral peruana en toda su riqueza. En el tema que concluye mi exposición es Arguedas mitólogo. Fue un notable compilador de relatos orales. Recogió leyendas, mitos y toda versión que tiene que ver con la oralidad. Arguedas dice que el pueblo quechua siempre ha sido un espíritu de contar en forma oral, como fue la literatura inca o quechua. Por eso que Arguedas recoge muy bien el mensaje del pensamiento quechua. Es Arguedas un poeta y narrador y novelista quechua que recoge también las fibras del habla popular de la sierra. Casi como Ciro Alegría, pero a la diferencia que Arguedas va mostrando la visión del sur. Por eso que su narrativa está enriquecida de danzas, cuentos, leyendas, pero además va mostrando también el folclore. El folclore literario de Arguedas es realmente asombroso. Si ustedes miran la carátula
de este libro que yo publiqué en el 2011, aquí Arguedas nos muestra la imagen del folclorólogo. Amó mucho al artista, el folclore del Perú, la música, la danza, todo lo que es el arte vernacular, las comidas, los bailes, las tradiciones populares, van mostrando este mundo del huayno, la mulisa, la cachua y el mundo del universo de Apurímac. Seguramente en la próxima conferencia hablaremos de la vida de Arguedas. Hoy sencillamente estamos dándonos una idea de cómo fue el poeta, el escritor y el mitólogo. ¿Por qué Arguedas constituye un mitólogo en cierne? Porque él tradujo un libro muy hermoso, Tradiciones de Hombres de Guarachirí, en versión de Gerald Taylor, pero que en 1966 él la tradujo al castellano con el nombre de Dioses y Hombres de Guarachirí. Ahí muestra la visión y el oficio de mitólogo. Esto fue recogido por Francisco de Ávila y va mostrando también cómo Arguedas fue un insigne traductor quechua. La mitología arguediana siempre nos ha dado una versión cercana de la serranía, los cuentos. Hemos visto el Torito de la Piel Brillante, la agonía de Razuñite, el danzante, también los comuneros, la vida cómo se conserva y se baila en las chacras, en la serranía, lo popular, lo folclórico, el mundo de contraste, de opresión entre el explotado y el indio, todo lo que constituye el sojuzgamiento. Con Arguedas estamos siempre ante un escritor auténtico de la Sierra del Perú. A diferencia de Enrique López Albújar, que muestra una visión de juez, acá Arguedas, por el contrario, desde la misma médula y la raza andina, nos va dando una visión muy cercana de esa versión mitológica de Arguedas. Por eso es que Arguedas mezcla el oficio de mitólogo, novelista, narrador, folclorólogo, traductor y antropólogo. No olvidemos que su capacidad antropológica va más allá del orfebre andino, de esa mezcla de dioses, de variedades mitológicas, nos dando la visión desde el mito de Incarrí hasta la versión de Guayayu, Acopaita, entre otros dioses. Arguedas así dice cómo va siendo nuestra actitud de cultores del arte folclórico del Perú. El folclore en el Perú, como lo ha definido, es muy rico, homogéneo y profundo. Arguedas nos ha dado siempre una misión, sobre todo los maestros, antropólogos, folclorólogos, que rescatemos la imagen de las varias facetas del folclore peruano. Él se detiene mucho hablando de las escenas de la sierra con mucha versatilidad y originalidad. Con Arguedas estamos entrando ya entre esos grandes escritores hispanoamericanos como Miguel Ángel Asturias con El Señor Presidente, o Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, y desde luego también tendremos el realismo maravilloso en América Latina. Es Arguedas también un escritor, igual como Vallejo, va mostrando siempre la imagen del indio, del hombre sojuzgado, de ese universo profundo que él siempre amaba y que siempre fue una carta mayor de nuestra cultura peruana. Por eso la antropología, la literatura, todo el arte de pensar andino encuentran en Arguedas su más firme cultor indígena del siglo XX y su artista más preclaro que ha tenido la cultura peruana. Conmigo será hasta la próxima semana.